Soy embalsamador en un pequeño pueblo de Chiapas, donde las tradiciones, las creencias arraigadas y el misticismo conviven con lo cotidiano. Mi trabajo, aunque sombrío, siempre ha sido una mezcla de precisión científica y respeto profundo por los que han partido. He preparado cuerpos de todas las edades, de todas las historias. Desde los ancianos que fallecen rodeados de sus familias hasta aquellos que parecen irse demasiado pronto. Nada me había preparado para lo que ocurrió una fría noche de septiembre. Una experiencia que, a día de hoy, no logro explicar y que, por mucho que trate, sigue atormentándome cada vez que cierro los ojos. Aquella tarde todo comenzó como siempre. Estaba cerrando el día cuando una familia llegó al pequeño recinto que comparto con la funeraria. Eran 5 personas, una pareja mayor, un hombre de mediana edad y 2 mujeres jóvenes. Sus ojos estaban apagados, el dolor se podía respirar en el ambiente, pero había algo más. Algo extraño, como si una sombra lo siguiera y aplastara el aire a su alrededor. Traían el cuerpo de una joven, de no más de 20 años. Su rostro, aunque pálido, conservaba cierta serenidad que solo la muerte puede otorgar. La madre, entre lágrimas, me contó que su hija había sido víctima de algo que ellos llamaban trabajo oscuro. En otras palabras, brujería. La voz de la mujer temblaba mientras decía que encontraron a la joven en su cama, rígida, con una expresión que parecía entre terror y alivio. Sentí un escalofrío, pero no hice preguntas, era mejor no indagar en cosas que no entendía. Acepté el cuerpo y empecé mi trabajo al caer la noche. El lugar era silencioso, apenas roto por el sonido de los grillos fuera y el tenue zumbido de los focos fluorescentes que iluminaban la sala. Lo primero que noté fue lo inusual de su piel. Era fría, mucho más de lo normal, como si el hielo hubiera habitado su cuerpo durante días, aunque apenas había fallecido unas horas antes. La rigidez también era extraña, más marcada de lo habitual. Pensé que tal vez era mi mente jugándome una mala pasada, así que me forcé a concentrarme en los pasos que debía seguir. No podía dejarme llevar por supersticiones. Mientras aplicaba los químicos para detener la descomposición, ocurrió algo que nunca había visto en mis años de experiencia. El cuerpo comenzó a sudar. Al principio fue sutil, pequeñas gotas que parecían formarse en su frente. Pero poco a poco, estas se hicieron más evidentes, cubriendo su rostro y brazos como si estuviera viva. Detuve mi trabajo y pasé un paño por su piel, tratando de secarla. Pero era inútil. Las gotas seguían formándose, como si algo dentro de ella estuviera tratando de salir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Respiré hondo y me dije a mí mismo que todo tenía una explicación lógica, tal vez un efecto químico extraño que nunca había presenciado. Pero entonces sucedió lo que realmente cambió todo. Un líquido negro empezó a brotar de su boca. Al principio fue solo una pequeña línea, pero rápidamente se convirtió en un chorro denso y viscoso que se deslizaba por la comisura de sus labios. El hedor era insoportable, una mezcla de hierro y podredumbre que me hizo dar un paso atrás, sintiendo náuseas. Tomé una gasa para limpiar el líquido, pero mientras lo hacía, algo más ocurrió. Un sonido. Un susurro apenas audible, como si viniera de dentro del cuerpo. Era imposible, pero lo escuché claro como el día: no me ayudes. Solté la gasa y retrocedí tambaleándome, casi tropezando con los instrumentos detrás de mí. El susurro no se repitió, pero el eco de esas palabras se quedó grabado en mi mente. Me quedé inmóvil por lo que parecieron minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi instinto me decía que debía salir de ahí, dejarlo todo y no mirar atrás. Pero mi lógica me ordenaba seguir, terminar mi trabajo. Decidí intentar una vez más. Encendí el extractor para deshacerme del olor y busqué algún defecto en el equipo que pudiera justificar lo ocurrido. Era inútil. Todo parecía en orden. Y sin embargo, algo en esa habitación no lo estaba. Mientras continuaba con el procedimiento, noté algo más. Las luces comenzaron a parpadear, primero de manera intermitente y luego con mayor frecuencia. El zumbido eléctrico se volvió insoportablemente agudo, como si el propio lugar protestara contra mi presencia. Sentí que no estaba solo.
A pesar de que sabía que estaba completamente cerrado, un escalofrío recorrió mi espalda. No podía explicarlo, pero sentía que unos ojos invisibles me observaban. Volteé instintivamente hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave, como siempre lo hacía al trabajar. Me giré de nuevo hacia la camilla, y mi corazón casi se detiene. Los ojos de la joven estaban abiertos. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado, incapaz de moverme. Su mirada no era una mirada vacía, como la de otros cuerpos que he preparado. Era intensa, cargada de algo que no sé si era odio, miedo o súplica. Sentí que el aire en la habitación se hacía más pesado, como si una presencia invisible estuviera llenándola poco a poco, empujándome, asfixiándome. No podía apartar los ojos de los suyos. Fue entonces cuando sus labios, cubiertos aún de líquido negro, comenzaron a moverse. No emitieron sonido alguno, pero podía jurar que formaron las mismas palabras que había escuchado antes: no me ayudes. En ese momento, el terror me dominó por completo. Salí corriendo de la sala, dejando todo atrás. Cerré la puerta con llave, como si eso pudiera contener lo que sea que estuviera sucediendo ahí dentro. Afuera, el aire fresco no hizo más que resaltar el temblor en mis manos y el sudor frío que cubría mi frente. Me senté en una silla junto a la entrada, tratando de calmarme. Pero incluso ahí, sentía que algo no estaba bien. Un sonido lejano, como un murmullo, parecía venir desde adentro. Era tan bajo que no podía entenderlo, pero sabía que era real. Las palabras se repetían una y otra vez, como un mantra. No quise volver a entrar, pero sabía que debía hacerlo. Era mi responsabilidad. Y, tal vez, también mi condena. Volví a la sala una hora después. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrar algo que no pudiera soportar. Pero todo estaba en calma. Las luces ya no parpadeaban y el cuerpo de la joven estaba exactamente donde lo había dejado. Sus ojos, ahora cerrados, parecían haber olvidado el horror que me habían transmitido antes. Sin embargo, el líquido negro seguía ahí, formando un charco a su alrededor. No sabía qué hacer. Algo dentro de mí me decía que no debía continuar, que debía llamar a la familia y devolverles el cuerpo tal como estaba. Pero, ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decirles que su hija había susurrado desde el más allá? Opté por limpiar lo mejor que pude y guardar mis herramientas. No dormí esa noche. No dormí muchas noches después de eso. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de la joven. Escuchaba su susurro. Sentía esa presencia opresiva, como si algo me hubiera seguido desde esa sala. Dejé de trabajar con cuerpos durante meses, incapaz de enfrentar el miedo que me atormentaba. Cuando finalmente volví, traté de decirme que había sido una alucinación, un momento de estrés extremo. Pero en el fondo sabía que no era así. La familia nunca volvió a buscarme. Tampoco recibí preguntas ni quejas sobre el estado en que había entregado el cuerpo. Solo supe, por comentarios en el pueblo, que la joven fue enterrada en un terreno fuera del cementerio. Dicen que, desde entonces, su tumba está siempre húmeda, incluso en la estación más seca. Algunos aseguran haber visto sombras cerca de ahí, figuras que desaparecen al acercarse. Yo nunca me atreví a comprobarlo. No quería saber más. No podía. Y, aún así, cada vez que estoy solo, siento que no lo estoy del todo. Dejaré mi nombre en el anonimato, porque no sé si lo que voy a contar es el resultado de mi mente desquiciada o algo que realmente sucedió. Lo único que puedo asegurar es que desde esa noche, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Trabajo como maquillador de cadáveres en una funeraria pequeña en las afueras de la ciudad. Llevo más de 10 años en este oficio, y aunque no es un trabajo que muchos elegirían, a mí me resulta casi terapéutico. Darles a los difuntos una apariencia de paz para que sus seres queridos puedan despedirse me hacía sentir útil. Pero lo que ocurrió hace un año ha manchado para siempre esa tranquilidad que solía encontrar en mi labor. Todo comenzó cuando llegó el cuerpo de una mujer llamada Natalia. Lo recuerdo claramente porque el caso era particularmente perturbador.
Había decidido quitarse la vida en su apartamento, colgándose con un cinturón en la barra del armario. Me contaron que había pasado días sin que nadie la encontrara y el proceso de descomposición ya había comenzado. Cuando el camillero trajo el cuerpo al laboratorio, el aire se impregnó con un hedor pesado, agrio, uno que ni los químicos más fuertes podían disipar del todo. Estaba acostumbrado a estos olores, pero esa noche algo me hizo mirar 2 veces. Los ojos de Natalia estaban abiertos. Vidriosos, apagados, sí, pero abiertos. Parecía que incluso en la muerte estaba observando. Mi compañero de turno hizo un comentario burlón sobre su expresión, algo como parece que te está juzgando, y ambos reímos nerviosos. Si tan solo hubiera sabido lo que estaba por venir. Mi rutina con Natalia comenzó como cualquier otra. Limpié cuidadosamente su rostro con un paño húmedo, retirando restos de suciedad y residuos que se habían adherido a su piel. Mientras lo hacía, no podía evitar notar lo bien definidos que eran sus rasgos, una mandíbula fuerte, pómulos marcados. No era una mujer mayor, quizá a mitad de sus 30. Me imaginé qué clase de vida habría llevado para terminar de una forma tan solitaria. A pesar de que siempre intentaba mantener la profesionalidad, algo en su rostro seguía incomodándome, como si las sombras de la sala de preparación jugaran con su expresión. Era absurdo, pero parecía que, a medida que trabajaba en ella, su mirada se volvía más intensa. Todo tomó un giro inquietante cuando comencé a aplicar el maquillaje. Estaba colocando una base suave sobre su rostro cuando sentí, de repente, un ligero movimiento bajo mis dedos. Me detuve en seco, convencido de que lo había imaginado. En el tiempo que llevo trabajando en este campo, sé que a veces los cadáveres pueden sufrir espasmos involuntarios debido a gases atrapados o músculos relajándose, pero esto fue diferente. Era como si su piel hubiera reaccionado a mi toque, como si el cuerpo todavía tuviera algo de vida. Traté de sacudirme el pensamiento y continué. No pasó ni un minuto antes de que lo inexplicable ocurriera. Los ojos de Natalia, que hasta ese momento habían estado abiertos pero vacíos, parpadearon. El pincel cayó de mi mano y retrocedí, golpeando la mesa de instrumentos detrás de mí. El cuarto estaba tan silencioso que podía escuchar mi respiración desbocada. Es imposible, me repetí en mi mente una y otra vez. Intenté convencerme de que era solo un reflejo post-mortem, algo perfectamente normal en cadáveres recientes. Pero no podía ignorar lo que sentía. Esos ojos no solo habían parpadeado, estaban fijos en mí. Era como si me observaran con una mezcla de curiosidad y reproche. El silencio del laboratorio se rompió con un ruido sordo. Parecía provenir del refrigerador donde guardábamos otros cuerpos. Fue un golpe seco, como si algo desde dentro hubiera empujado la puerta. Me quedé paralizado por unos segundos antes de armarme de valor para investigar. Caminé lentamente hacia la fuente del sonido, pero todo estaba como debía. Cerré la puerta con fuerza y regresé a mi lugar, pero el ambiente en la sala había cambiado. El aire se sentía más pesado, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. No me atrevía a girarme. Seguí trabajando en Natalia, tratando de ignorar el sudor frío que corría por mi espalda. Mientras aplicaba el labial, su cabeza se ladeó ligeramente hacia un lado, como si estuviera tratando de decir algo. De nuevo, intenté racionalizarlo. Quizá la mesa de preparación no estaba nivelada, o tal vez era otro espasmo muscular. Pero cuando coloqué su cabeza de nuevo en posición, sentí que algo rozó mi mano. Algo frío y húmedo. Era su dedo. Estaba segura de que lo había visto moverse. Esa noche fue la primera de muchas en que no pude dormir. En las semanas siguientes, comencé a tener pesadillas constantes. En ellas, Natalia aparecía en mi sala de preparación, sentada en la mesa con el rostro completamente maquillado, mirándome fijamente. Pero lo más perturbador era que siempre decía las mismas palabras, con una voz gutural y cargada de resentimiento: ¿por qué no me dejas descansar? Esa frase me perseguía incluso cuando estaba despierto. La escuchaba en susurros en los pasillos de la funeraria o en el sonido del aire saliendo de los respiradores. Poco a poco, empecé a evitar trabajar en la sala donde había preparado su cuerpo.
Una noche, mientras revisaba unos papeles en la oficina, escuché un ruido extraño proveniente de la sala de preparación. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza y caminé hasta la puerta. Cuando la abrí, la sala estaba vacía, pero la mesa donde había trabajado con Natalia estaba fuera de su lugar, inclinada hacia la esquina opuesta. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y cerré la puerta de golpe. Me prometí que renunciaría al día siguiente, pero no lo hice. Algo me retenía, una mezcla de miedo y obsesión que no podía explicar. Con el tiempo, los sucesos extraños comenzaron a extenderse a mi casa. Las luces parpadeaban sin razón aparente y el olor agrio que había sentido al preparar el cuerpo de Natalia comenzó a impregnar mi sala. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso en mi cama, como si alguien se hubiera sentado a mis pies. No me atreví a abrir los ojos. Solo escuché una respiración suave, entrecortada, muy cerca de mi oído. Esa vez, no pude contener el grito. Decidí buscar respuestas. Investigué sobre Natalia, algo que nunca había hecho con ningún otro cadáver. Descubrí que había estado involucrada en prácticas espirituales extrañas, algo relacionado con sesiones de espiritismo y la creencia en vidas pasadas. Según los rumores, Natalia creía que estaba atrapada en un ciclo de sufrimiento y que solo la muerte podría liberarla. Pero había fallado. En una de las notas encontradas en su apartamento, escribió algo que me heló la sangre: cuando me vaya, me aseguraré de no irme sola. No sé si lo que experimenté fue real o el resultado de mi mente quebrándose bajo la presión. Incluso después de tanto tiempo, sigo sintiendo su mirada en los rincones oscuros de mi casa. Dejé mi trabajo poco después, incapaz de volver a entrar a la sala de preparación. Ahora, paso las noches en vela, temiendo que si cierro los ojos, la veré nuevamente, pidiéndome explicaciones que nunca podré darle. Si estás leyendo esto y alguna vez tienes que trabajar con los muertos, recuerda que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Algunos cuerpos no solo necesitan maquillaje, necesitan descanso. Y si no se lo das, ellos encontrarán la manera de hacértelo saber. Mi nombre es Valeria. Desde hace casi 10 años, trabajo como embalsamadora en una funeraria en Caracas. No es un oficio glamoroso ni algo que uno sueñe de niña, pero con el tiempo aprendes a ver más allá del estigma. Para mí, cada cuerpo es una historia, una huella de vida que merece un último adiós digno. Pero hay historias que no se quedan quietas. Algunas, como aquella noche, persisten en las sombras, acechándote incluso después de apagadas las luces. Era un viernes por la tarde cuando recibimos el cuerpo de una niña de 7 años. Una camioneta blanca se detuvo frente a la funeraria y 2 hombres bajaron una pequeña camilla cubierta con una sábana. Yo estaba acostumbrada a los cuerpos adultos, pesados, solemnes. Pero este era diferente. Tan pequeña, tan liviana, como si la vida nunca hubiera tenido tiempo de afianzarse en su interior. Al quitar la sábana, mis manos temblaron ligeramente. Su rostro era delicado, pero sus ojos estaban abiertos, como si la muerte no hubiera logrado convencerla de cerrarlos del todo. La cerré suavemente, y en ese momento sentí algo que no sabría describir. No era miedo, pero tampoco paz. Una especie de vacío, como un eco que no alcanzaba a formarse del todo en mi mente. El proceso de preparación comenzó como siempre. Desinfección, tratamiento arterial, maquillaje. Cada paso es mecánico, casi terapéutico, pero con ella, algo era diferente. Había algo inquietante en su expresión, algo que parecía moverse ligeramente en la periferia de mi visión. Me repetí que era mi imaginación, el cansancio acumulado me jugaba una mala pasada. Pero el ambiente en la sala estaba cargado. Pesado. Llegué al paso final, peinar su cabello. Su madre había pedido que se lo dejáramos suelto, con un lazo azul que había enviado junto al vestido. Mientras deslizaba el peine por su cabello sedoso, ocurrió. Sentí una mano pequeña y fría aferrarse a la mía. Me congelé. El peine cayó al suelo, el ruido metálico resonando en la sala vacía. Miré mi mano, esperando ver algo, cualquier cosa,
pero no había nada allí. Mi respiración se aceleró mientras mis ojos recorrían cada rincón de la habitación. Estaba sola. Totalmente sola. Es solo tu mente, me dije. Pero no podía ignorar lo real que había sido la sensación. La presión de esos diminutos dedos aún estaba en mi piel como si se hubieran grabado. Esa noche decidí quedarme hasta tarde. Había acumulado trabajo y aunque el incidente me había perturbado, no podía darme el lujo de abandonar mi rutina. Cuando terminé el embalsamamiento y dejé el cuerpo de la niña en el cuarto frío, revisé cada cerradura, asegurándome de que todo estuviera en orden. Eran las 10 de la noche cuando escuché la primera risa. Aguda, como la de un niño jugando. Provenía del pasillo que llevaba al cuarto frío. Apagué el equipo que estaba utilizando, pensando que era algún ruido del sistema de refrigeración. Pero entonces escuché otra risa, esta vez más clara, y con un eco que parecía resonar en mi propio pecho. Me levanté lentamente, cada músculo en mi cuerpo tenso. Avancé hacia el pasillo con una linterna en la mano. Mis pasos resonaban en el suelo de baldosas, y cuanto más me acercaba al cuarto frío, más frío sentía el aire a mi alrededor. Al abrir la puerta, la luz de mi linterna iluminó las hileras de gavetas metálicas. Todo estaba en su lugar. Me quedé en silencio por unos segundos, escuchando. Nada. Solo mi respiración, entrecortada y pesada. Pero al darme la vuelta para salir, escuché el golpe. Un ruido seco y contundente, como si algo hubiera caído al suelo. Mi linterna tembló en mi mano mientras giraba hacia el origen del sonido. Una de las gavetas estaba abierta. La gaveta de la niña. Mis piernas se movieron casi por instinto, acercándome a revisar. Dentro, el cuerpo seguía allí, inmóvil, pero algo no estaba bien. El lazo azul que había puesto cuidadosamente en su cabello ahora yacía sobre su pecho. Lo recogí con manos temblorosas y, mientras lo hacía, sentí un leve movimiento en su cabello. Como si un susurro invisible lo hubiera acariciado. Salí corriendo del cuarto, cerrando la puerta tras de mí. Pero no estaba sola. Lo supe al instante. De regreso en la sala de preparación, intenté calmarme. No tenía sentido asustarme de esa manera. Tal vez había colocado mal el lazo. Tal vez el aire del cuarto frío movió su cabello. Las explicaciones racionales me reconfortaron por unos segundos hasta que la luz parpadeó. Primero una vez. Luego otra. Y entonces se apagó por completo. Mi linterna seguía encendida, pero el haz de luz parecía más débil, como si algo estuviera absorbiendo su energía. Sentí un escalofrío subir por mi espalda y, antes de que pudiera moverme, la risa regresó. Esta vez más fuerte, más cercana. ¿Hola? Mi voz salió temblorosa, apenas un susurro. Por supuesto, no hubo respuesta. Pero el sonido de pasos pequeños resonó a mi alrededor. Pasos descalzos, húmedos, como si alguien caminara sobre el suelo de baldosas con pies fríos. Giré rápidamente con la linterna, iluminando el espacio, pero no había nadie. Y entonces sentí una mano en mi pierna. Grité y caí hacia atrás, la linterna rodando por el suelo. En la penumbra, vi algo moverse. Algo pequeño, que se arrastraba rápidamente hacia la puerta. Gateaba, como un niño jugando al escondite. Me quedé inmóvil, mi corazón golpeando con fuerza. La linterna se detuvo apuntando hacia la esquina de la sala. Allí, de pie, estaba la niña. No era posible. No podía estar de pie. Pero allí estaba, su cabello suelto cubriendo parcialmente su rostro. No se movía, pero su presencia llenaba el aire, aplastante. Y entonces, sin mover los labios, escuché su voz. ¿Quieres jugar? La linterna se apagó. No recuerdo cómo salí de la funeraria esa noche. Solo sé que corrí hasta mi coche y me encerré allí, temblando. La imagen de la niña seguía grabada en mi mente, sus ojos oscuros y vacíos mirándome como si pudiera ver más allá de mi carne, más allá de mi alma. No volví a entrar hasta la mañana siguiente, cuando mis compañeros llegaron.
Intenté convencerme de que todo había sido un episodio de estrés, una alucinación inducida por el cansancio. Pero al entrar en la sala de preparación, supe que no había sido mi imaginación. En el suelo, junto a la linterna, encontré el lazo azul. Y en el espejo que colgaba frente a la mesa de embalsamamiento, alguien había escrito con letras pequeñas y temblorosas como de un niño aprendiendo a escribir. Gracias por peinarme. Desde ese día, no he vuelto a trabajar de noche. Mi rutina es estricta, termino antes de que el sol se ponga. Pero incluso bajo la luz del día, siento su presencia a veces. Un ligero movimiento en mi visión periférica, un susurro que se cuela entre los sonidos cotidianos. Algunos compañeros se ríen de mí cuando les cuento lo que ocurrió, diciendo que paso demasiado tiempo con los muertos. Pero otros, los que llevan más tiempo, solo me miran en silencio. Y en esos ojos veo que saben de lo que hablo. Que no soy la primera en experimentar algo así. Hay historias que no se quedan en sus tumbas. Algunas, como la de esa niña, buscan algo más. Quizás un cierre, quizás compañía. O quizás solo quieren recordar que aún están aquí, en la frontera entre la vida y la muerte, esperando que alguien los escuche. Yo aún no sé si ella encontró lo que buscaba. Pero cada vez que escucho una risa infantil en un lugar vacío, sé que no está lejos. Que sigue jugando en algún rincón oscuro, con sus manos frías y su voz que nunca olvidaré. Era el año 2003 y yo tenía apenas 23 años cuando comencé a trabajar como ayudante en una funeraria en Monterrey. No era un empleo glamuroso, pero me pagaba las cuentas y me ofrecía algo que, en ese momento, me parecía incluso emocionante, una ventana al misterio de la muerte. Mi jefe, el señor Ramírez, me enseñó todo lo que sabía sobre la preparación de cuerpos, desde técnicas de maquillaje hasta los detalles del embalsamamiento. El respeto es lo más importante en este trabajo, decía siempre. Pero nadie te prepara para lo que ocurre cuando la muerte parece revelarse. Esa tarde, el aire en la funeraria estaba pesado, más de lo normal. Había una humedad extraña que se adhería a la piel y hacía que cada respiración se sintiera más densa. El cuerpo que tenía que preparar pertenecía a un hombre que había muerto ahogado en el río Santa Catarina. Lo trajeron envuelto en una bolsa negra, todavía goteando agua encharcada. Su nombre era Alberto, tenía 38 años y según el informe, había estado sumergido por más de 24 horas antes de ser recuperado. Su piel tenía un tono grisáceo y estaba hinchada, como si la muerte misma hubiera intentado inflarlo para que flotara. Era mi primer caso de este tipo, y aunque traté de parecer tranquilo, por dentro sentía un leve nudo de inquietud. Comencé limpiándolo cuidadosamente, tratando de ignorar el hedor que emanaba de su cuerpo. Mientras lo hacía, noté que su piel, aunque fría, no estaba rígida como la mayoría de los cuerpos que había trabajado antes. En lugar de eso, parecía suave, casi como si todavía estuviera viva. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero lo atribuí a mi falta de experiencia con cadáveres en ese estado. Me repetí que todo era normal, que solo debía concentrarme y terminar el trabajo. Sin embargo, algo cambió mientras maquillaba su rostro. La sala estaba en completo silencio, excepto por el zumbido de los fluorescentes sobre mi cabeza, pero empecé a sentir una presencia, como si alguien estuviera detrás de mí, observándome. Al principio pensé que era el señor Ramírez, aunque él casi nunca entraba mientras trabajaba. Pero cuando levanté la vista al espejo de acero que teníamos en la pared, no había nadie. Decidí ignorarlo. Es tu mente jugándote una mala pasada, me dije. Pero mientras sostenía el aplicador de maquillaje, algo helado y ligero me rozó la nuca. Fue como un soplo frío, breve, pero tan nítido que mi cuerpo entero se tensó. Instintivamente me giré, pero no vi nada. Entonces, mis ojos volvieron al cadáver. Lo que vi me dejó helado. Los brazos de Alberto, que antes había acomodado cruzados sobre su pecho, ahora colgaban a los lados de la camilla, como si se hubieran deslizado por sí solos. Era imposible. Nadie más estaba en la sala, y yo no lo había movido. Me acerqué con cautela y traté de tranquilizarme. Tal vez la inclinación de la camilla.
Intenté racionalizar. Volví a colocar sus brazos en posición, pero mi respiración se aceleraba y sentía que cada segundo en esa sala se volvía más pesado. Mientras seguía maquillándolo, un sonido bajo y prolongado rompió el silencio. Era como un gemido, grave y gutural, que parecía provenir de la sala contigua. Mi corazón se detuvo por un instante. Un animal, pensé, aunque sabía que no era posible. Me asomé rápidamente a la puerta, pero no había nada ni nadie. La sala estaba vacía. Cuando regresé al cuerpo, me pareció que la cabeza de Alberto estaba ligeramente girada hacia la derecha. No recordaba haberla dejado así. El aire en la sala se volvió más frío. Literalmente podía ver mi aliento condensándose frente a mí. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Mientras aplicaba el último toque de maquillaje, vi cómo los labios del cadáver se curvaban ligeramente, como si esbozaran una sonrisa. Retrocedí de golpe, dejando caer el pincel al suelo. Era imposible. Los músculos de un cadáver no podían hacer eso sin estímulos eléctricos. Me quedé inmóvil, mi mente intentando encontrar una explicación lógica, pero mis piernas temblaban, incapaces de dar un paso hacia atrás. Y entonces lo escuché. Un susurro. Bajo, áspero, pero inconfundible, ayúdame. Fue como si alguien lo hubiera dicho directamente en mi oído, a pesar de que no había nadie allí. Mi visión se nubló por un segundo, y cuando parpadeé, el cadáver parecía estar inclinado hacia mí, su rostro ahora tan cerca que podía ver las pequeñas burbujas de agua atrapadas en los pliegues de su piel. No sé cómo reuní el valor, pero di un paso atrás, y luego otro, hasta que mi espalda chocó contra la pared. El susurro se repitió, esta vez más fuerte, ayúdame. Salí corriendo de la sala sin mirar atrás, mis pasos resonando en los pasillos vacíos de la funeraria. Me encerré en el baño y me quedé allí, temblando, durante lo que parecieron horas. No podía regresar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa del cadáver y escuchaba ese susurro. Finalmente, decidí salir por la puerta trasera y no volver esa noche. No le dije nada a mi jefe. Temía que pensara que estaba loco. Al día siguiente, el señor Ramírez me llamó a su oficina. Me dijo que había notado que no había terminado el trabajo con el cuerpo de Alberto, pero lo que me dejó helado fue lo que dijo después. ¿Sabías que ese hombre fue encontrado abrazado a algo en el agua?, preguntó. Negué con la cabeza. Dicen que estaba tratando de salvar a su hijo. Pero nunca lo encontraron. Solo a él. Su voz era tranquila, casi indiferente, pero sus palabras hicieron que mi estómago se retorciera. Esa noche soñé con Alberto. Estaba de pie frente a mí, empapado, con los ojos vacíos y un brazo extendido hacia mí. Su boca no se movía, pero escuchaba su voz en mi cabeza, repitiendo una y otra vez, ayúdame, ayúdame a encontrarlo. Desperté sudando, con el corazón latiendo desbocado. Traté de ignorar el sueño, pero los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que entraba a la funeraria, sentía esa presencia. No importaba que el cuerpo de Alberto ya no estuviera, algo había quedado allí. El colmo llegó una noche, mientras trabajaba solo preparando otro cuerpo. Estaba limpiando la sala cuando noté que el espejo de acero estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. En el vaho, claramente podía distinguir una palabra escrita con un dedo invisible, niño. Mi cuerpo se paralizó. Dejé caer los utensilios que sostenía y salí corriendo nuevamente. Después de ese incidente, dejé el trabajo en la funeraria. Nunca le conté a nadie lo que viví, ni siquiera a mi familia. Me convencí de que la muerte es un misterio que no está destinado a ser explorado tan de cerca. Pero, a veces, por las noches, cuando cierro los ojos, todavía escucho ese susurro. Y en mis peores pesadillas, veo la sonrisa de Alberto, pidiéndome que lo ayude, aunque sé que ya es demasiado tarde. El último aviso. Soy maquillista de cuerpos desde hace más de 15 años. En mi oficio, uno aprende a lidiar con la muerte de formas que otros jamás imaginarían. La frialdad de la piel,
el peso de los párpados cerrados, el silencio absoluto en una sala de preparación, todo eso deja de impresionarte con el tiempo. Pero hay una regla no escrita que siempre escuché de otros colegas: nunca olvides pedir permiso al cuerpo inerte antes de prepararlo o las consecuencias son aterradoras. Siempre me pareció una superstición más, una manera de darle cierto misticismo al trabajo. Hasta que me pasó. Y nunca más volveré a dudar. Era un viernes por la noche y había aceptado un encargo de última hora. La funeraria donde trabajaba recibía un cuerpo que debía estar listo para el velorio al día siguiente. El director me llamó, disculpándose por la urgencia. Accedí porque el pago era bueno y, sinceramente, necesitaba distraerme, había tenido una semana pesada. Cuando llegué, la sala de preparación estaba vacía, y sobre la camilla metálica yacía el cuerpo de una mujer de unos 40 años. Su nombre, según la etiqueta, era Irene Mendoza. Causa de muerte: paro cardiorrespiratorio. Algo en su rostro me incomodó desde el primer momento. Tenía los ojos entreabiertos, lo que no es raro, pero su mirada parecía seguirme mientras me movía por la sala. Era como si, incluso en la muerte, hubiera quedado atrapada en algún tipo de lucha. Desvié la vista y me puse los guantes. Había que empezar. Sin embargo, algo me detuvo. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de inquietud que no podía explicar. Recordé la regla que tantas veces había oído: siempre pide permiso. Pero me reí de mi propia paranoia. Es solo un cuerpo, me dije, y encendí las luces quirúrgicas. El procedimiento comenzó como siempre. Primero desinfecté la piel y alisé las extremidades rígidas. Luego preparé las herramientas para maquillar su rostro. Mientras aplicaba la base, noté que el ambiente de la sala parecía volverse más pesado. Era un calor sofocante que no coincidía con el aire acondicionado encendido. Al poco tiempo, las luces comenzaron a parpadear. Fruncí el ceño y seguí trabajando, pensando que solo era un mal día eléctrico. Pero cuando me incliné para cerrar finalmente sus ojos con un poco de pegamento especial, sentí algo. Fue como si un aliento frío rozara mi oído. La piel se me erizó de inmediato. «No lo hagas», susurró una voz tan débil que no estoy seguro de haberla escuchado o imaginado. Di un salto hacia atrás, derribando las herramientas de maquillaje al suelo. Mi respiración se aceleró mientras revisaba la habitación, tratando de encontrar el origen del sonido. No había nadie. Estaba completamente solo. Intenté tranquilizarme, achacándolo al cansancio, y retomé mi trabajo. Esta vez, sin embargo, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el pincel. Pero me obligué a terminar. Solo quería salir de ahí. Cuando finalmente terminé de arreglarla, pasé a embalsamar el cuerpo. El ruido del bisturí cortando la piel normalmente me resulta mecánico, incluso relajante en su rutina. Pero con Irene, todo era diferente. Cada movimiento parecía retumbar en el silencio de la sala. Mientras extraía los fluidos, el olor a formaldehído fue reemplazado por un hedor insoportable, como si algo en su interior estuviera podrido más allá de lo normal. Me cubrí la nariz, pero el olor parecía penetrar directamente en mi cerebro. Cerré los ojos un momento, y fue entonces cuando sucedió. Sentí un tirón. Un tirón real, físico, en mi brazo. Solté las herramientas y retrocedí de golpe. Su mano, que yo había colocado cuidadosamente junto a su cuerpo, ahora estaba levantada, con los dedos rígidos apuntando hacia mí. Mis piernas flaquearon. No es posible, me dije, pero lo estaba viendo. Su brazo estaba extendido como si estuviera tratando de alcanzarme. El pánico se apoderó de mí y me acerqué para volver a colocarla en su lugar. El contacto con su piel era aún más frío que antes, como si estuviera tocando un bloque de hielo. Cuando al fin dejé caer su brazo, escuché un crujido. La cabeza se giró lentamente hacia mí. Grité y caí al suelo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Desde mi posición, vi cómo su boca, que había dejado cerrada con esfuerzo minutos antes, ahora se abría. No había palabras, solo un gorgoteo bajo, como el de una tubería obstruida. Y entonces, sus ojos.
Los ojos que había sellado cuidadosamente con pegamento estaban ahora completamente abiertos y esa mirada me atravesó como un puñal. Era odio puro, frío y penetrante. De alguna manera, logré levantarme y salir de la sala, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. No podía pensar con claridad, pero sabía que algo terrible estaba sucediendo. A pesar del terror que sentía, sabía que no podía dejar el cuerpo así. El velorio era a la mañana siguiente y si no terminaba mi trabajo, perdería mi empleo. Con una mezcla de miedo y resignación, volví a entrar. La sala estaba en completo silencio, pero el ambiente seguía siendo denso, casi irrespirable. Me acerqué lentamente a la camilla. Irene estaba en la misma posición en la que la había dejado, o eso quise creer. Me repetí que todo lo que había visto antes eran alucinaciones, producto del cansancio y mi imaginación descontrolada. Pero entonces vi algo que me hizo querer vomitar. En el espejo al fondo de la sala, donde podía ver mi reflejo mientras trabajaba, había algo más. Una sombra. Una figura oscura y retorcida que no estaba en la habitación pero sí en el espejo, justo detrás de mí. Cerré los ojos y respiré profundamente. Esto no está pasando, me dije. Esto no está pasando. Pero cuando volví a abrirlos, la sombra seguía ahí y ahora se movía. Poco a poco, se inclinó hacia mi reflejo y aunque no tenía rostro, sentí que sonreía. Un sonido chirriante llenó la sala, como uñas rascando metal. Me volví de golpe, pero detrás de mí no había nada. Solo Irene, inmóvil sobre la camilla. Pero en ese momento lo supe. No estaba sola. Decidí terminar lo que podía del trabajo lo más rápido posible. Mientras limpiaba los restos de sangre, sentí un calor en la nuca, como si alguien estuviera respirando sobre mí. Mi vista comenzó a nublarse y el aire se sentía más denso con cada segundo. Cada fibra de mi ser me gritaba que saliera de ahí, que abandonara todo y huyera. Pero no lo hice. Por orgullo, por estupidez o por desesperación, seguí. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, esa voz débil, casi como un eco, te lo advertí. No recuerdo cómo salí de la sala esa noche. Mi memoria es un borrón de gritos, lágrimas y una sensación de vacío que nunca me ha abandonado. Al día siguiente, el director de la funeraria me llamó furioso. Me dijo que el cuerpo de Irene no estaba listo y que alguien más tuvo que encargarse. Cuando intenté explicarle lo que había pasado, se limitó a mirarme como si estuviera loco. Fue mi última noche en esa funeraria. Hasta el día de hoy, sigo viendo a Irene en mis pesadillas. A veces, cuando estoy solo en mi estudio, siento su mirada, helada y acusadora, desde algún rincón oscuro. Ya no trabajo con cuerpos. Nunca más volví a hacerlo. Y cada vez que escucho esa regla, siempre pide permiso al cuerpo. Me pregunto qué habría pasado si lo hubiera hecho aquella noche. Tal vez nada. O tal vez, solo tal vez, habría evitado la peor experiencia de mi vida. Mi nombre es Antonio y trabajo como maquillador de cadáveres en Guadalajara. Este oficio, aunque extraño para muchos, me resulta natural. Mi abuela siempre decía que la muerte es solo un paso más, y quizá esa idea fue la que me llevó a desempeñarme aquí, en un lugar donde pocos se atreven a entrar. Sin embargo, después de lo que viví hace unas semanas, me pregunto si la muerte es tan inofensiva como creía. Todo comenzó con un cuerpo que llegó pasada la medianoche. Era una mujer de no más de 30 años que había muerto en un accidente automovilístico. Las heridas en su rostro eran profundas, pero su piel tenía ese tono pálido y limpio que hacía más fácil mi trabajo. A simple vista, parecía otro caso rutinario. Encendí la luz del cuarto frío, coloqué mis herramientas en la mesa y comencé el proceso. El aire era más gélido de lo normal, pero pensé que era por el clima. Noviembre siempre trae noches frías. No obstante, una sensación extraña me invadía. Era como si hubiera alguien más en el cuarto conmigo, a pesar de que sabía que estaba solo. Mientras limpiaba su rostro y preparaba el maquillaje, algo llamó mi atención. Su cabello,
todavía húmedo por el embalsamamiento, se movió. Fue apenas un leve temblor, como si lo hubiese acariciado una brisa inexistente. Me congelé en mi lugar, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez un ventilador se había encendido sin que lo notara, pero las máquinas estaban apagadas y las puertas selladas. Me dije a mí mismo que era mi imaginación y continué. Sin embargo, el aire parecía cada vez más pesado, como si el cuarto se encogiera alrededor de mí. Terminé el maquillaje después de una hora y, cuando me alejé para evaluar mi trabajo, noté algo que me heló hasta los huesos. La boca de la mujer parecía haber cambiado. Cuando empecé, sus labios estaban relajados, casi inexistentes debido a la rigidez, pero ahora estaban curvados en una leve sonrisa. Era sutil, pero innegable. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quise pensar que era el efecto del maquillaje, que quizás sin darme cuenta había trazado los labios de una manera que los hiciera parecer sonrientes. Pero algo no encajaba. Esa sonrisa no era mía, y lo sabía. Intenté apartar la idea de mi mente y terminé mi turno lo más rápido que pude. Al llegar a casa, me metí directo a la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. No como lo dejé, sino distinto. En mi mente, sus ojos estaban abiertos, mirándome fijamente, con esa sonrisa extraña y perturbadora. Al día siguiente, regresé al trabajo agotado. Tenía que maquillar a 2 cadáveres más, pero no podía dejar de pensar en ella. Su cuerpo había sido trasladado ya, pero su presencia seguía ahí, en mi mente y, de alguna manera, en ese cuarto frío. Las cosas comenzaron a empeorar después de esa noche. Cada vez que estaba solo en la morgue, sentía que alguien me observaba. Podía escuchar ruidos leves, como pasos arrastrándose detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nada. Una vez, mientras revisaba un cuerpo en la camilla, sentí un toque helado en mi hombro. Salté del susto, girándome de golpe, pero no había nadie. Lo más inquietante era que esos sucesos parecían intensificarse siempre que trabajaba cerca del lugar donde había preparado a esa mujer. Algo en su caso había abierto una puerta, una que no sabía cómo cerrar. Una noche, mientras limpiaba los instrumentos al final de mi turno, escuché un sonido que hizo que se me cayera el bisturí de las manos. Era un susurro, suave pero claro, como si alguien pronunciara mi nombre. Antonio. La voz venía desde el cuarto frío. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Había estado bajo mucho estrés, ¿no? Pero entonces lo escuché de nuevo, más nítido esta vez, más cercano. Era imposible. No había nadie más en el edificio. Con el corazón latiéndome como un tambor, tomé una linterna y caminé hacia el cuarto frío. Abrí la puerta lentamente, el chirrido resonando en la silenciosa morgue. Todo parecía normal, los cuerpos en las camillas, las herramientas ordenadas, el frío habitual. Pero cuando di un paso más adentro, sentí que el aire se volvía espeso, como si algo invisible me estuviera rodeando. Mi linterna parpadeó y, por un instante, juraría que vi una sombra cruzar la pared. No esperé a comprobarlo. Salí de allí tan rápido como pude, cerrando la puerta tras de mí. Esa noche no volví a dormir. Los días siguientes, los eventos se hicieron más personales. Mi casa, que siempre había sido mi refugio, comenzó a convertirse en otro lugar inquietante. Escuchaba pasos en el pasillo en medio de la noche, golpes suaves en las paredes, y en más de una ocasión, la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Una madrugada, desperté abruptamente con la sensación de que me faltaba el aire. Cuando abrí los ojos, vi algo que jamás olvidaré. La figura de una mujer estaba al pie de mi cama. Su rostro estaba envuelto en sombras, pero podía distinguir su cabello húmedo y los contornos de una sonrisa. Era ella. Parpadeé y la figura desapareció. Pero el miedo persistió, clavándose en mí como un puñal. Intenté convencerme de que estaba alucinando, que mi mente me estaba jugando trucos por la falta de sueño. Sin embargo, al día siguiente, encontré algo que me hizo dudar de mi cordura. Sobre la mesa del comedor había un mechón de cabello húmedo. Reconocí ese cabello de inmediato.
No podía ser, ¿o sí? Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo de esa mujer se había aferrado a mí. Decidí investigar más sobre su caso, esperando encontrar alguna respuesta. Después de varias llamadas y favores, descubrí que había muerto en circunstancias extrañas. Su auto se había estrellado contra un árbol, pero según el informe policial, no había señales de frenado, como si hubiera acelerado deliberadamente. Lo más extraño era que, según los paramédicos, cuando la encontraron, tenía una sonrisa en el rostro, a pesar de las heridas. Esa noche, intenté realizar una especie de ritual improvisado. No soy alguien religioso, pero recordé que mi abuela solía bendecir las casas con agua bendita y oraciones. Conseguí agua bendita y, sintiéndome un completo idiota, rocié cada rincón de mi casa mientras repetía una oración que apenas recordaba. Por un momento, el ambiente pareció aligerarse y por primera vez en semanas dormí sin incidentes. Pero fue un engaño. Al día siguiente, mientras trabajaba en otro cuerpo, mi linterna se apagó de repente. El cuarto frío quedó en completa oscuridad y entonces lo escuché. Antonio. Era su voz, más clara que nunca. Mi corazón casi se detuvo cuando sentí una mano fría posarse sobre mi hombro. Me giré de golpe y ahí estaba ella, su rostro completamente visible por primera vez. Tenía los ojos abiertos, vacíos, pero llenos de una intensidad que me paralizó. Su sonrisa era más amplia, casi antinatural. Quise gritar, correr, pero no pude moverme. De repente, la luz regresó y ella ya no estaba. Dejé caer las herramientas al suelo y salí de ese cuarto como si mi vida dependiera de ello. Esa fue la última noche que trabajé en la morgue. Renuncié al día siguiente, inventando una excusa sobre mi salud mental. Desde entonces, he intentado seguir adelante, pero las noches todavía me traen pesadillas. A veces, creo verla en las esquinas de las habitaciones, observándome con esa sonrisa que parece burlarse de mí. Sé que nadie me creerá si cuento esto. A veces, ni yo mismo lo creo. Pero cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, recuerdo su rostro y me pregunto si la muerte es realmente el final o el principio de algo mucho más aterrador. Trabajo como maquillador de cadáveres en una funeraria pequeña en Puebla. Llegué a esta profesión por una extraña mezcla de curiosidad y necesidad económica. Aprendí a enfrentarme a lo que otros evitan mirar, la muerte en su estado más crudo. Durante años, pensé que nada podía sorprenderme. Había trabajado con todo tipo de cuerpos, desde ancianos que parecían dormidos hasta víctimas de accidentes cuyas facciones eran difíciles de reconocer. Pero hay una noche en particular que sigue atormentándome, una experiencia que desearía no haber vivido jamás. Era un miércoles común, o eso creía al llegar al trabajo. Al entrar, vi que en la sala de preparación había una camilla cubierta con una sábana. Mi jefe, don Julio, me informó que se trataba de un hombre que había muerto en un incendio. El cuerpo estaba casi irreconocible, pero su familia había insistido en un velorio a cajón abierto. Haz lo que puedas, me dijo, con ese tono frío que solo alguien con décadas en el oficio puede tener. Sentí un escalofrío cuando retiré la sábana. Su piel estaba carbonizada, fragmentada en capas como la corteza de un árbol quemado. El rostro era un mosaico de carne negra y chamuscada, con grietas que revelaban tejidos blanquecinos. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. O, mejor dicho, lo que quedaba de ellos. Dos cavidades oscuras y profundas, donde aún parecía residir algo. No sé explicarlo bien, pero sentí que me observaban. Respiré hondo y me puse a trabajar. Preparé el maquillaje y los materiales. Al principio, todo transcurría como de costumbre, aunque el olor a carne quemada era penetrante, casi asfixiante, a pesar de que el cuarto estaba limpio y ventilado. Mientras aplicaba la base para disimular las grietas de su piel, me di cuenta de algo extraño. Por momentos, su rostro parecía cambiar. La tensión en los músculos faciales se modificaba, como si estuviera haciendo expresiones. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, así que traté de ignorarlo.
Pasaron un par de horas y logré devolver algo de humanidad a ese rostro desfigurado. Sin embargo, mientras maquillaba, sentí una presión en el ambiente, como si el aire se volviera más denso. Algo no estaba bien. Me giré para buscar una herramienta que había dejado en la mesa detrás de mí, y cuando volví la vista al cadáver, juro que vi un ligero movimiento en sus labios. Como un espasmo. Un intento de sonreír. Mi cuerpo se congeló. Me quedé observándolo, tratando de convencerme de que había sido un reflejo muscular post-mortem. Pero esa sonrisa era diferente, no era algo natural. Era consciente. Tomé aire y continué. Quería terminar lo más rápido posible. Al colocar los párpados artificiales para cubrir las cavidades donde habían estado sus ojos, sentí un calor extraño en las manos, como si la piel del cadáver aún estuviera caliente. Esa sensación me erizó la piel. Lo peor ocurrió al finalizar. Mientras ajustaba el cuello de la camisa del traje que le habían traído, el cuarto se llenó de un olor insoportable, un hedor a carne quemada tan intenso que me hizo toser y cubrirme la nariz. Era imposible que proviniera del cadáver, ya había sido limpiado y embalsamado. Miré alrededor, buscando la fuente del olor, pero no había nada fuera de lugar. De repente, las luces parpadearon. Algo pasó rozándome la espalda. Me giré de golpe, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío, solo el cadáver y yo. Quise convencerme de que era el cansancio, pero el escalofrío que recorrió mi columna era demasiado real. Decidí darme prisa, acomodé el cuerpo en la camilla y lo llevé al cuarto refrigerado. Mientras empujaba la camilla por el pasillo, sentí que algo me seguía. La sombra del cadáver proyectada en la pared parecía moverse de manera independiente, como si su cabeza girara hacia mí. Me detuve y miré directamente al cuerpo, esperando que mi mente me estuviera jugando una mala pasada. Pero ahí estaba, inmóvil, exactamente como lo había dejado. Regresé a la sala de preparación para limpiar. Traté de no pensar en lo ocurrido, pero mi mente no dejaba de reproducir esas imágenes, la sonrisa, el calor en sus manos, el olor. Mientras recogía las herramientas, escuché un ruido. Un golpe seco. Venía del cuarto refrigerado. Mi corazón se aceleró. Pensé que quizá no había cerrado bien la puerta, así que fui a revisar. Al acercarme, el aire se sentía más frío de lo normal, como si algo drenara el calor del ambiente. Abrí la puerta con cuidado y lo vi. El cadáver estaba en una posición diferente. Su cabeza, que había dejado recta, ahora estaba girada hacia la izquierda. Sus manos, que había cruzado sobre el pecho, estaban extendidas hacia los lados. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. Apenas audible, pero claro como el agua. No te vayas, mi sangre se heló. Retrocedí, tropezando con el marco de la puerta. No había nadie más allí. Era imposible que ese sonido viniera de otra parte. Cerré la puerta de golpe y corrí a la oficina de don Julio. Le conté lo que había pasado, pero se limitó a reír. A veces pasa, muchacho. Es tu mente. Este trabajo no es para todos. Su indiferencia me enfureció, pero no podía discutir con él. Regresé a casa, intentando convencerme de que tenía razón, que todo había sido fruto de mi imaginación. Esa noche fue la primera de muchas sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del cadáver. Pero no como lo dejé. Lo veía sonriendo, con los labios moviéndose como si intentara decirme algo. En mis sueños, el olor a carne quemada era tan intenso que sentía náuseas incluso al despertar. Lo peor era que no podía evitar pensar en el susurro. ¿Había sido real? Al día siguiente, volví al trabajo con miedo, pero traté de actuar con normalidad. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Cada vez que pasaba cerca del cuarto refrigerado, sentía una presencia, algo que me observaba. Una semana después, las cosas tomaron un giro aún más aterrador. Me asignaron la tarea de trasladar el cuerpo al salón principal para el velorio. Cuando abrí el cuarto refrigerado, me encontré con una escena que jamás olvidaré. El cadáver estaba en una posición completamente diferente.
Sus piernas, que deberían estar rectas, estaban dobladas como si estuviera sentado. Y sus manos. Sus manos estaban cubriendo su rostro. Cerré la puerta de golpe y corrí a buscar a don Julio. Lo llevé al cuarto, pero cuando lo abrimos de nuevo, el cuerpo estaba como lo había dejado originalmente. Me miró con desaprobación y me dijo que necesitaba descansar. Pero yo sabía lo que había visto. Esa noche, decidí no volver. Renuncié al trabajo y me mudé con un primo a otra ciudad, tratando de dejar todo eso atrás. Sin embargo, no fue tan fácil. Los sueños continuaron. El olor a carne quemada seguía apareciendo, incluso en lugares donde no había razón para percibirlo. Comencé a escuchar susurros en mi habitación, siempre diciendo las mismas palabras: no te vayas. Sentía que estaba siendo perseguido, acechado por algo que había despertado esa noche. Un mes después, recibí una llamada de don Julio. Me dijo que el hombre que había preparado aquella vez no tenía familiares. Nadie reclamó su cuerpo y finalmente lo enterraron en una fosa común. Es raro, me dijo. Desde que lo trajimos, las cosas no han sido iguales aquí. A veces, escucho ruidos en la sala de preparación. Pero supongo que son cosas del lugar. Colgué sin responder. Desde entonces, me he alejado de todo lo relacionado con la muerte, pero aún siento su presencia. Todavía lo escucho en las noches, susurrándome, como si estuviera esperando algo de mí. Hay días en que me pregunto si será posible liberarme de esto, o si estoy condenado a cargar con él para siempre. Pero lo que más me atormenta es la certeza de que, al final, cuando llegue mi momento, estaré cara a cara con ese rostro una vez más. Y esta vez, no podré escapar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.